y la iba pues llena de cardenales por todas partes. Decías, Fernando, que había una explicación de eso que te he encontrado. Esto yo lo había escuchado así hasta ahora, pero hay alguna persona que me dice, no, es que la realidad es otra. Esta chica, él, era una chica heroinómana y él trataba también de protegerla un poco y darle esa dosis que necesitaba diaria. Claro, digamos que puede ser que él también se favoreciera sexualmente con ella porque le gustaba esa chica. Pero llega un momento que esta chica, por aquello que necesitaba más dosis de heroína, pues no solamente es que le quita toda aquella heroína que tenía, sino que desvalija su casa y huye. Y entonces cuando llega este hombre a casa ve que la ha desvalijado y lo que dice, voy a buscarla. La busca, ahí la sale encuentra el violento. y le da una paliza. Ahí sale el agresivo Bueno, violento. pero es que yo pienso que cualquier ser humano, si está dándole cariño a una persona y está confiando en él y se siente traicionado en un momento, pues se enfurece y a lo mejor actúa de la misma forma. Y no hace falta ser un psicópata para ello. De todas formas, cualquier ser humano, Fernando, O sea, yo no creo que llegue a porque no le obedece y porque le roba, como hacen muchos drogadictos, darle una soberana paliza. Yo creo que eso no lo haría usted, por ejemplo, Fernando. O a lo mejor en un momento sí. No creo. A una personalidad como la de Anglés, el arrepentimiento y la culpa le son totalmente ajenos. No valoran los sentimientos afectivos y familiares. Una hermana de Antonio Anglés, que prefiere guardar el anonimato, nos define al prófugo en esos términos. Si lo tienen que matar, que lo maten, porque a él no le importa su vida. Nunca le ha importado. Una vez entró a la mili y se ahorcó la primera noche en un árbol. Si no tiene personalidad y amor propio, pues imagínate hacia los demás. Y con la familia, personas que debería quererlas, nos ha maltratado, imagínate a otras personas. Entonces yo pienso que no tiene amor hacia nadie. Eso es un instinto autodestructivo. Totalmente, pero además, curiosamente, estas personas son capaces de destruirse a sí mismos, pero hay momentos en que se ciegan, no controlan sus propios impulsos violentos y agresivos y pueden entonces arremeter contra los demás, bien sea esta chica en cuestión, bien sea un hermano o bien sea un padre, si lo ve en ese momento, pegarle a su madre. ¿Y contra sí mismo? También son autopunitivos, es decir, se castigan a sí mismos. Precisamente una de las cosas que a mí me llaman la atención es que en esos momentos de lucidez que decía Juan Ignacio, él pueda tomar conciencia de lo que ha hecho y entonces infligirse algún tipo de castigo moral. Precisamente él era un moralista, entre comillas, y es importante destacarlo porque por eso llevaba una vida estricta, sin drogas, sin alcohol, cuidándose físicamente, en su alimentación, etcétera, etcétera. Pero hablaríamos de una persona que sufre, o en momentos determinados él sufre en sí mismo. Esa es la matización, es decir, se está todavía investigando, y yo en eso estoy trabajando profundamente, hasta qué punto en esa perversión hay un placer o hay un displacer, es decir, eso que hace en algún momento le puede gustar o siempre le provoca un disgusto, ¿no? Entonces ese es el problema, por eso se les llama marginales o límites a los psicópatas, porque ni son unos psicóticos que pierden la razón y están locos, y por otra parte tienen detalles que tienen recuerdos de locura. ¿Son capaces de amar? A su manera. Esa es una muy buena pregunta porque ellos aman lo que les interesa en un momento puntual. Si tú no me obedeces, dejas de pertenecer a lo que para mí es el amor y entonces arremeto contra ti. Tenemos múltiples ejemplos, no solo entre los hermanos, sino también entre los amigos. ¿Podría ser el perfecto verdugo? Yo creo que un verdugo nunca será perfecto. Para mí la violencia que un verdugo entiendo se define como una persona que disfruta es la matando. no violencia. En un momento puntual Yo no en creo que que él tiene su agresividad a flor de piel, puede ser un verdugo. Porque yo pienso que pero un hay verdugo, momentos en que se conmueve ante las imágenes televisivas de lo que él mismo ha hecho. Un verdugo puede tener dos diferencias, o puede ser el verdugo que disfrute o el verdugo inconsciente, porque su trabajo es ese. Sino el profesional en absoluto. No es el él profesional. Puede encontrar como psicópata un tipo de placer cuando está haciendo esas barbaridades y luego tener en algún momento un punto de conciencia en el cual él se da cuenta de lo que ha cometido. Como todos los psicópatas, Antonio Anglés podía comportarse con normalidad, ser condescendiente y amable. De hecho, fue capaz de engañar a sus psicólogos cuando estaba recluido en la cárcel Modelo y consiguió un permiso con el que logró escaparse. Según el doctor Chelós, los psicópatas son unos perfectos actores. Escuchen a un amigo de Antonio Anglés, Joaquín Carvalho. Él me daba dos billetes, 20.000 pesetas. Él me daba dos billetes, 20.000 pesetas diarias, me daba 10.000 pesetas para mí. A mí me daba cuando me levantaba Carlos. Me daba porque me encontraba mal y él me decía, Carlos, ¿estás mal?
Yo le decía así, y él me daba 10.000 pesetas para yo pincharme, porque soy drogadicto. Porque yo soy toxoabstinente. Esa es la parte, digamos, positiva de Antonio Anglés. Que la tiene. Es una forma de acallar su conciencia de alguna manera y gratificar a los suyos cuando quiere. ¿Acallar su conciencia qué quiere decir? ¿Que tiene siempre, continuamente, permanentemente un sentimiento de culpabilidad? El psicópata se rige por el narcisismo, es decir, por la imagen que él tiene de sí mismo, que es absoluta y totalmente subjetiva. Y entonces es un seductor con las mujeres, por eso se cuida y se atilda, etcétera, etcétera, y puede incluso proporcionar, como en este caso, a un amigo algo, o a esta chica incluso intentar, como hizo con su propio hermano, llevarlo al monte a desintoxicarle. Pero eso no quita que en momentos que realmente puedan repetirse en su vida, él necesite, por frustraciones anteriores, con mujeres, con hombres, en su casa, con el origen familiar y con la identificación de los padres, tener actos absolutamente delictivos y totalmente deshumanizados, como se ha visto. Vamos a ver, ¿quién era este hombre que hablaba? Bueno, Carlos Joaquín Carvalho es vemos las imágenes, por la favor. persona que supuestamente, porque estamos hablando siempre de hechos todavía indemostrables, le dio cobijo en Portugal antes de emprender la famosa fuga en el barco Luego, del si es sitio. verdad ese testimonio, realmente llegó a Portugal. La policía lo tiene comprobado y oficialmente él estuvo en Portugal y este toxicómano portugués le dio refugio, no a cambio porque él no se lo pedía, sino que Antonio, y esto es un detalle que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, voluntariamente invertía una cantidad cercana a las 20.000 pesetas diarias en pagarle la droga a este toxicómano, y de hecho además es un detalle curioso, al menos él así lo reveló, le pidió que si le quería acompañar en su fuga, que lo hiciera. Lo que demuestra eso, que son terriblemente seductores, que hacen amigos, muchas veces por su conveniencia, por supuesto, y que incluso son capaces de hacer buenas obras, entre comillas, porque tienen una imagen externa, a veces extraordinariamente amable y elegante, y luego internamente pueden ser personas absolutamente, yo diría, criminales, y en este caso peligrosísimas, claro. Se puede decir, por tanto, en este caso, como todas las personas, que en el fondo todo el mundo es bueno. Todos tenemos, Pepe, una parte sombra, buena, una mayor o sombra, menor. exactamente, una sombra que yo denomino así, sombra personal, porque es justamente ese lado oculto, esa parte tenebrosa que en un momento puntual de la vida puede emerger y dar resultantes de violación, de asesinatos o de suicidios. Esa parte o lado oscuro de nuestra personalidad es algo poco conocido y poco estudiado, y creo que es apasionante porque esas personas están de una forma determinada aletargadas o más bien en la sombra, pero cuando realmente ocurre un acto que desencadena algo en ellos, es cuando emergen y pueden ser arrolladores, como hemos comprobado. Yo, profesor, tengo dos preguntas muy concretas que a mí me llaman poderosamente la atención. En este contexto, el travestismo, ¿cómo se puede entender? Ese vestirse de mujer en privado y para él contemplarse... Vamos a escuchar algo sobre eso antes de que conteste el profesor Chelos. La ambigüedad de Antonio Anglés se reproducía en su conducta sexual. Mantenía relaciones con mujeres, pero también era capaz de abusar de su hermano Enrique o de ofrecer 1.000 pesetas a su hermano Mauricio a cambio de una masturbación, como este relato que se produjo recientemente en el juicio. Era un día, ¿no?, que él estaba allí en mi piso y tal, y entré yo en una habitación, ¿no?, y se estaba probando unas bragas y unos sujetadores, ¿no? Y claro, al verme él, ¿no?, se quedó así mirándome, ¿no?, le dije, ¿qué haces, no? Y dice, nada, aquí probándome esto, a ver cómo para, y se reía y tal, no creo que sea homosexual. Me daba pastillas Reinoles, me ponía cloroformo en la nariz con algodón, y me dormía y luego se aprovechaba de mí. Y yo me levantaba con los pantalones bajados y sangre en el culo. Bueno, esto es lo que cuentan, no sé si será cierto o no será cierto, el caso es lo que cuentan los hermanos. Ibas a hacerte una pregunta sobre este asunto. Sí, parece que, evidentemente, yo no sé estos detalles concretos, pero sí el travestismo de Antonio Anglés, hay numerosas fuentes que lo han confirmado, pero no de cara al exterior, sino él en una habitación y con un espejo. Eso forma parte, Juan Ignacio, de lo que antes yo comenté del narcisismo. Esa bisexualidad es posible en tanto en cuanto él es capaz, para su propio placer, de vestirse de mujer y de mirarse en un espejo, como complaciéndose en esas dos personas que son imágenes referenciales, que son el padre y la madre. Toda persona que ha tenido una madre así intenta, de alguna manera, suplirla por una madre ideal o por unas mujeres que sean mejor que su madre en todos los aspectos, aunque copie comportamientos y conductas de su padre en cuanto a la violencia. Esa es la ambivalencia y la ambigüedad sexual del psicópata muchas veces. ¿Usted podría en algún instante decir que Antonio Anglés fuese capaz de hacer lo que hizo? Se supone que hizo, naturalmente.
yo no conocí personalmente a Antonio Anglés y entiendo que eso ningún ser humano debe arriesgarse a acusar a otro ser humano de algo tan horrendo. Pero sí que entiendo que lo que yo he visto, he leído y he conocido tiene que ver con un perfil psicológico como lo que es un psicópata del estilo de Antonio Anglés, y que hay muchas cosas que concuerdan realmente. Por eso yo pienso que Antonio Anglés sí que es un líder carismático peligroso y que podía cometer esos horrores, mientras que realmente Miguel Ricard creo que es una personalidad más secundaria, menos líder, menos capaz de llegar, como digo, a esos fines. Profesor Chelos, ¿y un psicópata en el momento en que rompe el tabú por primera vez, en el momento en que mata, va a volver a matar ya? En ese momento es cuando se convierten en peligrosos, porque aunque ellos tengan horror de sus propios actos, es como una especie de pendiente que empieza y uno no sabe cuándo acabará. Y entonces es cuando yo digo que estos personajes son a partir de entonces más peligrosos que nunca, porque cuando han roto la veda o han abierto esa puerta que es asesinar a semejantes, pueden repetirlo en cualquier momento. Otro rasgo característico de este tipo de sujetos es el narcisismo, como decía el profesor Chelos. Buscan la admiración de los que le rodean. Roberto Anglés nos revela en el siguiente comentario la total admiración que profesaba a su hermano Antonio. Escucha. Mi hermano, de cosas de travesti, imposible. Mi hermano era súper guapo, tenía todas las tías que quería, que eso es lo raro que yo veo. Mi hermano ha sido, mira, a Pueblo Caído tenía una moto grande. Era muy guapo de cara, usted la ha visto cuando yo tenía, era un chico muy guapo, con mucha sonrisa, así un chico alegre, que tenía muy buen palique. Se ha llevado a todas las mejores chicas del pueblo. A la mejor chica del pueblo donde ha ido se la ha llevado, ¿me entiendes? Que se la ha ligado, a ver si me entiendes, no que se la ha llevado, que se la ha ligado. O sea, que era un chico que no le faltaban chicas para nada. O sea, que yo no entiendo por qué mi hermano hace unas violaciones y más a niñas cuando tenía mujeres, pero a pares, ¿me entiendes? Eso es lo que yo no entiendo de mi hermano. Sí, estoy convencido también de que una de las formas más narcisistas que puede tener un psicópata es esa, es la de la seducción. Es decir, la conquista de las mujeres para vengarse de ellas. Curiosamente, pero se puede seducir. Vengarse? Bueno, originariamente hay toda una estructura familiar que hemos visto y que todo el mundo conoce. Pero luego, esta chica, que de alguna forma, saliendo de la cárcel, amenazó y dijo, yo me cargaré y me cargaré a alguien, supone que a él le han infligido un tal problema que él lo que hace a partir de entonces, como ocurren muchas frustraciones amorosas y sentimentales, hay personas que porque son abandonados por su pareja, lo que hacen es crear un auténtico rechazo o fobia hacia las mujeres, sino porque todas sean realmente rechazantes o rechazables, sino porque realmente a partir de ahí, esa frustración que se inflige a una persona tan narcisista, tan seductora, y que además se manejaba también su entorno para estar, yo diría, de líder carismático hasta de sus propios hermanos que le admiraban, fuera capaz de cometer atrocidades. Profesor, ¿y el psicópata utiliza siempre o puede llegar a ser utilizado? Es suficientemente inteligente como para manipular y utilizar a los demás. Seguramente él se mide con el prójimo para ver si hay alguien que tenga la talla de saberle a él utilizar. Y una de las formas que tienen, y yo creo que sin duda si tiene que ver implicación directa con el caso Alcácer, ha de serlo así, es medirse con la inteligencia policial y de las fuerzas que se ocupan del caso, para ver si son más listos que él. El criminal siempre pone a prueba a la policía para ver si son capaces de encontrar las pistas, de superarle e incluso de encontrarle a él. Por eso ni sabemos si vive o está muerto e indudablemente es un reto que lanza a los demás. Fíjense ustedes... Yo creo que eso riza el rizo, creo que le estamos dando demasiada aureola a Antonio Anglés. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Para mí eso no será aureola. Estoy poniendo el acento en un personaje que puede ser tan peligroso. En un estudio. Hablamos justamente de psicopatología, es decir, de lo que es un psicópata. Pero basado en unos datos de una información que usted ha recibido, no porque usted conoce al individuo. Estamos hablando de una persona que está fugada de la cárcel, pero tengamos en cuenta un dato, que no es que está fugado de la cárcel y que está evadida y se esconde día a día de las fuerzas policiales. No, porque en su pueblo lo ve la Guardia Civil, en su pueblo lo ven los municipales, en su pueblo lo ven vecinos. Tiene un trato de favor en la cárcel. Él, según algunos testimonios, de vez en cuando visita la cárcel estando en fuga, en busca y captura, visita la cárcel y es proveedor de drogas en la cárcel.
Entonces, eso es lo peligroso, justamente. Él se permite incluso, estando con orden de busca y captura, visitar la cárcel. Tiene un permiso para hacer eso, tiene un beneplácito. Eso es lo que demuestra que él andaba sobrado en su seguridad personal, a pesar de todo, y podía incluso permitirse esos lujos que cualquier otro hubiera echado a correr el primer día y hubiera desaparecido. Pero era porque había un beneplácito, el de las personas que estaban regentando esa cárcel. Claro, porque él ya se había encargado, como digo, de conquistar y seducir a esas personas porque había unos intereses en aquella cárcel con algunas personas para llevarse el dinero. Eso yo lo desconozco, Fernando, y ahí no entro. Bueno, eso es una lectura ya, Fernando, que es una lectura real. Usted lo basa en datos que tenga, pero yo lo que estamos hablando es que estamos dando un perfil psicológico de una persona que yo tengo datos porque me he preocupado de saber quién es un poco Antonio Anglés. Y bueno, es que no es esa aureola de esa persona mítica, fantástica y que es capaz de burlar a todo el mundo y de hacer un reto, como usted está diciendo, a las fuerzas o a la inteligencia de la Guardia Civil. No, yo lo que estoy matizando, y creo que es importante detallarlo aquí, Fernando, yo no puedo hablar de Antonio Anglés porque no le conocí, lo he dicho al principio muy claramente. Lo que sí que hago, prudente y cautelosamente, es hablar de lo que es el perfil psicológico y psicopatológico de un psicópata caracterial violento, para ver en qué aspecto o aspectos se articulan o se aproximan lo que es el perfil psicológico de esta persona con el psicópata. Pero nada más, yo nunca haré un juicio de valor, porque además esto está ahora precisamente en los tribunales y yo lo respeto profundamente. Todavía tenemos cosas que comentar sobre este particular, sobre Antonio Anglés. Volvemos inmediatamente y concluimos algunos datos que vamos a ofrecerles. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Swatch. Este verano, bajo el agua, serás el pez de moda, con la nueva colección de baño de Marie Claire. Nos divertiremos con esos. ¿Qué te parece? La locura mueve sus pasos. Las manos seccionadas, la mandíbula destruida. Cada vez más deprisa. Esas niñas muertas. Lo que les pasó no es culpa tuya. Cada vez más cerca. Él me busca y yo le busco. Me gusta. Se están mentalizando para algo más gordo. Más gordo que esto. Gary Bassi, Lorenzo Lamas. Va a ser un baño de sangre. La risa del diablo. Voy a hacerte algo que te dará un escalofrío mortal. El domingo por la noche. Telecinco fin de semana. Buenos días, chicos. Hola, señora Rushmore, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Hola. Buenos días, chicos. Buenos días, señora Bridges. Soporífero, ¿no? El sabor de Pepsi ha cambiado. Pruébala y cambia tú esta historia. Elige tu versión en el 902-400-440. Llama y vota. Nuevo sabor de Pepsi, el cambiazo. ¿Sabes por qué Hyundai es una gran marca de coches? No es por nuestra excelente relación calidad-precio, ni siquiera por nuestro eficaz servicio postventa. Hyundai es grande porque pensamos hasta en lo más pequeño. Nos gusta hacer coches y eso se nota. Nadie fabrica coches como Hyundai y más de 8 millones de conductores lo saben por experiencia. Siente un Hyundai, conduce una gran marca. ¿Qué tal por Futuroscope? Futuroscope. Rumbo a las imágenes.
un impulso incontrolable. Impulse, desodorante body spray. Toma, calamar. Alioli, olé. Rufles alioli olé. Despierta. Y ahora échale salsa a Matutano. En las bolsas gratis sabrosa salsa. Con Matutano abre, salsea y saborea. En Estados Unidos, un país con gran porcentaje de gente obesa, vamos a descubrir dentro de poco una solución procedente del Mediterráneo para los que acumulan kilos de más. Saciaten con Ceratonia silicua. Saciaten es una sustancia procedente de un árbol milenario que disminuye la sensación de hambre. Saciaten son cápsulas que tomadas antes de las comidas reducen nuestro apetito. Los españoles pueden comprobar la efectividad de Saciaten porque ya se comercializa en su país. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Trex, el único refresco que se mastica. ¿Cómo es posible que la competencia nos esté haciendo de esta forma? No olvidemos más antes del mundo. De hecho, los inventores del aceite lubricante. Es el aceite elegido para lubricar el Concorde e incluso los principales proyectos espaciales. Pero nuestro auténtico problema es este, el nuevo Móvil 1. Lo hemos analizado. Tecnología trisintética. Máxima protección para cualquier tipo de motor. Insuperable. Móvil, los lubricantes más avanzados del mundo. Por cierto, ¿qué lubricante le pones a mi coche? Puede estar tranquilo, señor. El mejor, Móvil 1. Mi pasión es el mar. Bueno, la vela. Es dominar el mar, incluso en las condiciones más duras. Como conduces un coche, debes sentirte seguro. Cada movimiento debe guiarte al lugar que quieres. Por eso tengo un punto. Necesito su fuerza para sentirme en la tierra igual que en el mar. Es mi pasión. Además, es un punto. Ahora, con el plan Prever, tienes un Fiat Punto por 1.160.000 pesetas. Gemma Essential. La evolución de la ropa interior. Un buen día, Bill Foster abandonó su coche y decidió que estaba harto. ¡Tomad mi maletín! Te despidieron, Antonio. Lo siento mucho. Pues yo también lo siento mucho. Estás desequilibrado. Michael Douglas. ¿Quieres ver desequilibrado? ¡Maldita vaca sorda! Date una vuelta por esta. Robert Duvall. Iba a matar a su mujer y a su hija. Voy a casa. Intentas asustar. Un día de furia. Creo que está bien. Mañana a las 10 de la noche. Telecinco. Este chocolate no saldrá con detergente. Y aquí no puedo usar lejía. No te preocupes. El nuevo Calia te quitará las manchas. ¿Y los colores? Tranquila, Calia no tiene lejía. Añadido al detergente, Calia puede con manchas que el detergente solo no elimina. Tenías razón, con Calia quedó como nueva. Donde no pueda usar lejía, use el nuevo Calia, el sin lejía. Estamos dándole vueltas a la personalidad de Antonio Anglés, el mayor ausente o el gran ausente del juicio sobre el caso Alcácer. Profesor Chelos, si Anglés viviese y estuviese viendo todo lo que está ocurriendo, lo que está haciendo su familia,
¿Su personalidad indica que volvería para vengarse? No lo creo. ¿Le daría igual? No lo creo. Es decir, estoy convencido de una persona tan imprevisible, no creo en ningún caso que él volviera para vengarse de nada. Bastante mal puede haber hecho si es que sigue vivo y participó, como yo creo, activamente en los delitos de las niñas de Alcázar. Ahora sí que... Si es imprevisible, igual puede venir que no venir. Sí, es imprevisible, pero usted a la se vez imagina, inteligente y calculador. ¿Usted se imagina Sí. que ahora saliera un inglés por ahí, por cualquier esquina, y se perseguirá por su casa? Usted no entiende y no llega a pensar que los hermanos que están acusándolos últimamente, todos los hermanos están diciendo él ha sido, él ha sido, él ha sido. Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje seguido. Por eso él no ha sido, estamos aparecería, seguros, porque estamos no es tan seguros. absurdo como para aparecer. No, quizás yo lo que pienso es que el mensaje están lanzando porque están seguros de que su hermano no aparecerá nunca. Bueno, también lleva 4 años desaparecido y ya se habla siempre en tiempo pasado. Bueno, hasta como si Miguel no Ricard, existiese, ¿no? hace 2 semanas en su interrogatorio, aseguró que Antonio Anglés estaba muerto. Yo que he estado... No lo aseguró, dijo que él creía que pudiera estar muerto. No llegó a asegurarlo. Llegó a asegurarlo, yo Sí. no estuve en el juicio, no puedo... Sí, lo aseguró como tal. Yo que he estado escuchando con enorme atención lo que ha planteado el profesor Chelos, persona a la que yo admiro, porque es uno de los más eminentes psiquiatras, no solamente de nuestro país, sino yo creo que de Europa. Yo creo que nos ha hecho un retrato de lo que es un psicópata caracteriológico perfecto. Lo que pasa es que yo no estoy totalmente de acuerdo con que Antonio Anglés se encaje perfectamente en ese perfil, quizás porque hay muchos datos de su vida que han permanecido ocultos y ha habido un tremendo interés, sobre todo por parte de la mayor parte de los miembros de su familia, que por un interés económico, todos sabemos que han subastado prácticamente lo que quieren que se diga de su hermano. Ir a ver a la familia Anglés, es decir, tú quieres que yo te diga que mi hermano, bueno, pues se dedicaba a matar gatos negros y luego le comía las tripas, vale 35.000. Si no se come las tripas y solo los mata, me das 15.000. Si quieres que te diga que pegaba 3 palizas a mi madre en lugar de 2, cuesta 2 pesetas. Yo creo que quizás, desgraciadamente, por los medios de comunicación, entre los que no se encuentra desde luego que a base de un interés económico han potenciado en la familia Anglés el que de una forma u otra hagan un mercadeo constante de la figura de Antonio, hemos perdido de una forma, bueno, pues el norte de quien realmente es Antonio Anglés. Y yo creo que ahora mismo estamos hablando de un fantasma en el que la mitad de los datos que conocemos yo creo que no son ciertos, y es muy difícil conocer exactamente qué hay de verdad en lo que cuentan de Antonio Anglés y qué hay de mentira en lo que cuentan de Antonio Anglés. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de un delincuente hasta entonces de poca monta, pero que sabe ser muy sumiso y ganarse los favores de determinada gente, que según la mayor parte de las personas que le conocían en el mundo de la delincuencia, bueno, pues vendía sus favores a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como chivato, que en la cárcel recibía un trato preferente porque era de esas personas que en un momento determinado sabía contar lo que no tenía que contar de determinadas personas. Eso tenéis prueba, es demostrable todo eso, Juan Ignacio. Todo lo que hay sobre Antonio Anglés no es demostrable, y sí es demostrable, porque siempre estamos hablando de los testimonios de personas que en su mayor parte carecen de fiabilidad. Antonio Anglés sí, pero ahí lo se ha relacionado... Lo está relacionando con algún sector un tanto delicado. Antonio Anglés se ha relacionado siempre con delincuentes y su familia, bueno, pues desgraciadamente todos hemos podido conocer. Tiene 2 hermanos en el psiquiátrico, 3 en la cárcel. El estado de salud mental de los que quedan es bastante limitado. Su padre, como ha dicho perfectamente el profesor Chelos, era una persona alcohólica. Su madre está en este programa en numerosas ocasiones. La verdad es que es un mundillo en el que es muy difícil disgregar lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Evidentemente, de ese núcleo familiar y de ese mundo marginal en el que él vive, lo que no puede salir es un ingeniero de caminos. Eso parece evidente. Sí es más probable que estemos hablando de ese psicópata caracteriológico que nos describía perfectamente el profesor Chelos, pero yo creo que nos faltan muchísimos datos para poder en un momento determinado definir realmente quién es Antonio Anglés y sobre todo el grado de participación en el crimen de las niñas de Alcázar. Además, Pepe, para tu tranquilidad quiero decirte que si hubiera que constatar algún dato de estos que se han dicho aquí ahora en este momento de Antonio Anglés, de esa posible o participación y colaboración con algunos miembros de la Guardia Civil, solamente teníamos que coger y traer aquí a 6 presos que lo conocen y pueden testificar qué trato de favor recibía en la cárcel. De cualquier forma, mejor dejar esos asuntos y, en todo caso, entrar en otros terrenos que podamos
demostrar sí, que pueden aportar luz sobre lo que tratamos de hacer hablando. es decir que Antonio Inglés no es Dios y que le estén convirtiendo en Dios porque hay unos intereses de convertir a Antonio Inglés en Dios. Y no es así, quizá, no es real. Fernando, el matiz de no hacerle esa aureola que decías e incluso endiosarle sería el echarle la culpa de todo. Es muy sencillo. No, es que va unido, Una cosa va unida con la otra. Le echamos la culpa y luego para excusarnos decimos que es Dios, que es un hombre súper inteligente, que es capaz de hacer esto y lo otro y lo demás allá, pero no es eso, no es capaz de hacer ni una cosa ni la otra, que circunstancialmente pudo haber hecho un asesinato, eso cualquier persona puede hacerlo, y más si se trata de unas circunstancias donde él vivía, que era un mundo de delincuencia, un mundo de drogas, un mundo de aquel mundo que a las personas normales como nosotros pues no nos gusta y tratamos de tenerlo siempre al margen, que somos personas que somos víctimas de ese mundo, de ese submundo, pero él formaba parte de él. Entonces por aquel entorno en el cual se ha criado y ha vivido siempre, podía ser capaz de cometer un asesinato o un triple asesinato. Pero lo que no hay que comparar nunca es hemos dicho que Antonio Inglés es capaz de hacer esto, pero además de todo esto, pero si no nos interesa algo de lo que estamos contando, decimos que, hombre, que como es muy torpe se van dejando huellas, pero huellas que no podemos comprobar, huellas que son demasiado palpables, pero que no están. O sea, es fácil en psicología, es moldeable. Claro. Lo que se ha tratado de hacer con Inglés es moldearlo según las circunstancias o según las necesidades. Pero que es muy sencillo a una persona ausente y a una persona desaparecida o supuestamente muerta, si es que está muerta o viva, hacer una leyenda de ella y en torno a la leyenda crear todo eso, que puede ser volcar en él culpa e incluso hacer, como decía Juan Ignacio muy bien, un negocio de lo que es realmente supuestamente su participación en los hechos.